Sean ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de A Votar. En esta ocasión me acompaña como siempre Pablo Javier Becerra. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar otra vez en A Votar. Y tenemos el día de hoy un invitado especial que es el consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, Arturo Sánchez. Arturo Sánchez es además el único consejero al que le ha tocado administrar o llevar a cabo elecciones bajo 3 marcos jurídicos distintos. Lo hizo con el marco jurídico del 96, del 2007 y actualmente con la nueva reforma. Y con él vamos a hablar de un tema muy novedoso que le impone nuevas atribuciones, nuevas obligaciones al INE, que es el asunto de la casilla única. Déjenme decirles que Arturo desde el 2006 presidió lo que en aquel momento de manera informal llamábamos Comisiones Unidas, que era juntar la agenda de organización con la de capacitación, que finalmente tienen una agenda muy concurrente, y desahogarlos en una sola sesión. Esa novedad después se convirtió en ley y empezó a operar en 2007 y actualmente, desde el mes de octubre del año pasado, Arturo preside esa comisión. Entonces, sin más, Arturo, nos gustaría que nos empezaras a ayudar a entender cuáles son las novedades, cuáles son las características de esta llamada casilla única. Bien, gracias Rodrigo, gracias por permitirme estar aquí, es realmente muy interesante y la casilla única en efecto es uno de los cambios importantes que se deriva de este nuevo sistema electoral en el cual el INE, que se convierte de Instituto Federal al Instituto Nacional Electoral, tiene varias responsabilidades a la hora de organizar las elecciones locales junto con la federal. Existen los órganos locales electorales, existe el INE, los dos tenemos diferentes atribuciones, pero lo que nos une a la hora del proceso electoral, a la hora de llamar al ciudadano a votar, es que anteriormente para una elección local se instalaba una casilla con sus funcionarios, su papelería, su documentación, y se instalaba otra para la elección federal. 2 casillas y el ciudadano primero votaba en una y después votaba en otra y bueno, era la regla anterior. Lo que ocurre ahora es que con nuestra participación en las elecciones locales y federales, las 2 casillas se funden en una sola y por eso se llama casilla única. El ciudadano entonces hace una sola fila, presenta una sola vez su credencial, hay un solo listado nominal para saber que tiene derecho a votar ahí y se le entregan las boletas tanto de la elección local como de la elección federal. Se mete en su cancel, vota por ambas elecciones, pone las boletas en las urnas y al final del día se cuentan los votos de las 2 elecciones y se arman 2 paquetes, el paquete con los resultados electorales de la elección local y el paquete de la elección federal y se regresan los paquetes a las 2 autoridades. Una sola casilla para ambas elecciones. Y esta es ciertamente una novedad, es la primera vez que lo vamos a hacer en esta elección. Lo hemos hecho, tú recuerdas, Rodrigo, desde 1991 se hace para la elección de Colima. Siempre que había elección concurrente entre Colima y la federal, pusimos casilla única. Esa experiencia nos sirvió mucho para poder armar un poco lo que estamos haciendo en esta elección. Pues Arturo, es un gusto tenerte con nosotros platicando de este tema. Hay una cosa que el ciudadano va a ver, el día de la elección va a llegar a la casilla, pero antes de eso hay todo un proceso que es en el que estamos ahorita. ¿Qué le toca al INE y qué le toca a los soples en materia de capacitación, insaculación, notificación, todas estas tareas que antes se hacían por las 2 autoridades? ¿Cómo va a funcionar? Bueno, es muy importante la pregunta porque eso explica mucho de lo que estamos haciendo ahorita. A ver, la ley le dio al OPLE determinadas funciones y al INE otras. Y un transitorio de la ley estableció que algunas funciones se entenderían como delegadas al OPLE. Cosas como la capacitación electoral, el día para formar la casilla, la organización de la impresión de las boletas y una serie de funciones que las tendría directamente el OPLE y otras que tendría el INE para las elecciones federales. Lo que hicimos nosotros cuando tuvimos el panorama de que en este año iba a haber 17 elecciones concurrentes y que teníamos que poner la casilla única, fue que el INE atrajo todas estas funciones
y al atraerlas nos hacemos responsables de fijar los criterios, de establecer las normas para la integración de la casilla única, por ejemplo. En consecuencia, hicimos una sola insaculación de ciudadanos, un solo sorteo del mes y de la letra del alfabeto y un solo proceso de capacitación para integrar la casilla única. Nosotros nos encargamos de todo, hicimos un proyecto de acuerdo en el cual establecimos cuáles eran los lineamientos para la casilla única, cómo deben organizarse, qué funciones deben desempeñar cada uno de los funcionarios. Hicimos una serie de lineamientos para la impresión de los documentos electorales, qué características tienen que tener los documentos electorales, tanto para nosotros como para los órganos locales electorales. Ellos imprimirán sus boletas, imprimirán sus propios documentos, pero bajo los lineamientos que establecimos nosotros. Y en consecuencia, bueno, ahí tenemos un compartir temas importantes. Déjame decirte que esto implica también que con cada estado nosotros firmamos un convenio de colaboración, un convenio en donde se establece claramente estas funciones que le toca a cada uno y qué va a hacer el OPLE y qué vamos a hacer nosotros, para que no haya dudas del momento de la organización electoral. Han surgido temas. Te voy a poner un ejemplo. El Estado de Querétaro no contempla su ley el establecimiento de casillas especiales, aquellas en donde hay el voto de los ciudadanos que están en tránsito. Sí, sí lo hay para las elecciones federales. Y entonces nos pusimos de acuerdo y, ¿sabes qué? Es una forma de facilitar el voto al ciudadano, aunque tu ley local no lo contemple, la ley general sí lo contempla y en consecuencia las vamos a instalar con ellos. Y ese es el tipo de arreglos en los que vamos, en donde hay una división de funciones, pero nosotros atrajimos ciertas funciones para darle integridad y homogeneidad al proceso. A ver, déjame ver si te sigo. Hay digamos, uno de los propósitos centrales de la reforma fue justamente estandarizar procesos. Exactamente. Tú tienes una estandarización macro, digamos, a partir de convenios, más que de convenios, de los lineamientos que emite el Consejo General, y lo tienes para este caso 17 convenios particulares. Así es. Y tengo la impresión de que el proceso de armonización de las leyes locales frente a la federal no tiene la misma calidad. No. Tienes entidades que lo han hecho muy bien o muy alineadas, digamos, al espíritu de la nueva ley general, pero habrá otras donde pues no podamos decir lo mismo. Totalmente de acuerdo. El ejemplo máximo es Chiapas, que su ley local ponía que la elección no se realizaba el mismo día que la nuestra. Sí, claro, sí, claro. Bueno, y junto con esto, pues la otra pregunta es, ¿quién paga esto? ¿No? Digamos, ustedes atraen una serie de atribuciones para, insisto, me parece que atender el mandato de estandarizar procesos, pero la implementación, son 17 implementaciones. Así es. A ver, te voy a poner 3 ejemplos distintos. Uno, el PREP. Nosotros fijamos, de acuerdo con la ley, los lineamientos para homogeneizar las características que tiene el PREP, pero cada OPLE organiza su propio PREP. Claro, para lo local. Ellos pueden contratar una empresa, pueden hacerlo directamente ellos, en fin. Y en consecuencia, los costos del PREP en cada estado son distintos y lo paga cada OPLE. ¿Sí? Nosotros haremos el nacional, el federal para las elecciones de Cámara de Diputados. Ese es un tipo en donde están muy claras las funciones. Homogeneizamos con un lineamiento, pero cada OPLE se encarga. Y ahí no hay problema económico, cada quien paga lo suyo. El segundo ejemplo que te quería poner es el tipo Querétaro, casilla única, en donde tenemos que meter ese tipo de acuerdos, en donde sí el lineamiento tiene que ser muy claro, el convenio de colaboración tiene que ser muy claro. Y el otro ejemplo es el que tiene que ver más con el dinero, el de casilla única. Pues sí, tienes toda la razón. Nosotros tenemos que capacitar a todos los funcionarios para las 2 elecciones. Nosotros tenemos que emitir los lineamientos, los materiales electorales, diseñar los documentos electorales y demás. Y lo que acordamos por parte del INE es que, bueno, la mitad de los gastos los pone el OPLE y la mitad de los gastos lo ponemos nosotros. Claro, hay gastos que van a ser fácilmente resolubles. Por ejemplo, cada gasto de la capacitación de los capacitadores y asistentes electorales, los famosos CAIs y demás, esos gastos los dividimos entre los dos. Pero cada una de las autoridades pone
las urnas que les corresponden. O sea, como todo el mundo reciclamos urnas, tenemos muchas urnas nosotros, bueno, cada autoridad la pone. En efecto. Por ejemplo, las marcadoras de credencial, se necesita una marcadora de credencial, bueno, pues esa la pone el INE, que las tiene ya, y en ese sentido, bueno, sí hay una división de gastos, claramente. Básicamente podríamos decir que estamos compartiendo el gasto de la casilla única. ¿Qué problemas hemos tenido? Pues por parte del INE ninguno, tenemos el presupuesto para hacerlos. Lo que nos han dicho los soples en algunos lugares es que pues, con gusto pagamos la parte que nos corresponde, pero necesitamos que el gobierno estatal nos dé el dinero correspondiente. Y ahí ha habido retrasos, hemos participado en tratar de resolver estos problemas, pero sin duda ha habido un problema ahí que se está resolviendo poco a poco para poder instalar la casilla, nada menos. Hemos hecho todo, pero si no hay dinero para pagar la casilla, pues imagínate. Y de hecho estamos ya a unas cuantas semanas de la jornada electoral. Ahora, pongámosle al ciudadano la imagen. El ciudadano va a llegar el día de la elección, él no sabe todo este detalle técnico que le preocupa al INE, que le preocupa a los soples y a los que nos interesa el tema. El ciudadano va a llegar a votar. ¿Qué es lo que va a ver en la casilla? ¿Cuántos funcionarios van a estar en la casilla? ¿Cómo se las arreglarán para votar lo federal, lo local? Y luego, acabando la jornada, ¿cómo se las arreglarán para contar votos y luego hacerlos llegar a cada autoridad electoral? A ver, lo primero que va a notar el ciudadano en los estados en donde solamente hay elección federal es que la casilla es prácticamente la misma. Ahí no hay pierde. Ahí no hay pierde. Son 4 funcionarios que van a seguir el mismo procedimiento que seguíamos normalmente. En estos estados en donde hay elección concurrente, lo primero que va a notar el ciudadano a la hora de ir a votar es que es una casilla más grande. En lugar de 4 ciudadanos recibiendo la votación va a haber 6, un solo presidente, pero va a haber 2 secretarios, porque un secretario va a llenar toda la papelería de la elección federal y el otro toda la papelería de la elección local. Y va a haber 3 escrutadores, no nada más 2, porque al final del día va a haber que contar los votos de las 2 elecciones. Es lo primero que va a notar, pero el procedimiento va a ser muy similar. Entregará su credencial, se revisará que estará en la lista nominal correspondiente, le van a dar las boletas, se va a meter a un cancel y probablemente en algunos estados lo que vea es que va a tener en lugar de un solo cancel para votar 2. ¿Por qué? Porque hay elecciones en donde hay elección federal, elección de gobernador, de presidente municipal y de congreso local, son 4. Y entonces empezamos a tener un congestionamiento de gentes mientras acaban de votar los demás. Para facilitarlo, pondríamos 2 canceles. Y para que no se retrase la cola. Otra cosa que va a haber es que solamente le van a marcar su dedo en una vez, ya no le van a marcar para la local y para la federal, sino solamente un dedo. Eso hasta líquido indeleble nos ahorra. ¿Sí? Y su credencial se va a marcar porque votó de la misma manera que se marcaba anteriormente. El ciudadano se va, en la noche si quiere regresar va a ver que se vuelven a poner los resultados de la casilla como siempre se ponen y demás. Y no lo va a ver porque ya no podrá entrar, pero los observadores electorales sí lo podrán hacer. Va a ver que se empiezan, después de que se cierra la casilla, a hacer el mismo procedimiento de antes. Solamente que en la mesa se divide a la mitad el equipo para hacer el cómputo de los votos de la elección local y el cómputo de la federal al mismo tiempo, simultáneamente. No, eso dice nuestra norma. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que al final del cómputo salgan los paquetes a las 2 autoridades y los preps de las 2 autoridades empiecen a funcionar lo más simultáneamente posible y no empiecen a salir primero los locales y después los federales, ¿no? Sino que salgan lo más simultáneamente posible. Esto es muy importante, por ejemplo, en las elecciones para gobernador. 9 estados eligen gobernador. Exactamente, 9 estados eligen gobernador. Entonces, esto va a ocurrir muy naturalmente, digamos. Lo que va a estar ocurriendo ahí es que pues, se tienen que poner de acuerdo para contar los votos sin que tengamos problemas. Para eso hicimos un proyecto de acuerdo del Consejo General que establece las líneas con las cuales se va a hacer todo ese trabajo después de que se cierre la casilla para que no haya confusiones a la hora de votar.
Finalmente, lo que tendremos es que el observador verá que se vuelven a integrar los paquetes con todas las boletas, con todas las actas, con todos los documentos, 2 paquetes ahora, uno de la local y otro de la federal, y los funcionarios se pondrán de acuerdo para decidir quién lleva qué paquete a qué autoridad. Es responsabilidad del presidente de la casilla, pero tienen que salir a 2 direcciones distintas, uno al Consejo Distrital del INE y otro al consejo que corresponda del órgano local electoral. A ver, Arturo, ustedes capacitan a todos. Así es. Entonces, siguiendo en este caso, el secretario que tendrá responsabilidad de integrar la documentación para la elección local es capacitado por el INE. Así es. ¿Qué seguimiento tienen los otros de este procedimiento de capacitación? Esa es una. Digamos, un poco, yo pago y donde leo. Déjame ponerlo. ¿Cómo sé que lo estás haciendo bien? Exacto, ¿no? Y lo otro, tú dices que me parece bien, que se haga el cómputo de manera simultánea, no secuenciada, para que, antes no pasaba nada, porque iba a un solo lugar. Así es. Habrá lugares donde haya, en todo el país solo habrá una boleta federal, pero habrá entidades donde haya 3 boletas locales. Así es. Cuando termine del cómputo la elección federal, ¿podrán participar del cómputo de alguna elección local? Así es. Ah, ok. Digamos, para hacer 2 y 2. Atrás de tu pregunta había un problema que resolver y que tienes toda la razón. Era medio absurdo seguir estrictamente la norma porque teníamos 2 escrutadores que se encargaban de la elección federal, que nada más es una boleta, y un escrutador de la local que podían 3 boletas. Bueno, esto iba a ser un desastre. Lo que hicimos fue capacitar para que todos los funcionarios pudieran cumplir con todas las funciones, de manera de que no hubiera yo solamente soy para la federal o yo solamente soy para la local, para poder realizar el ejercicio que, de acuerdo con la ley, será. Acabamos rápido la elección federal, que es una sola boleta, y nos concentramos en la local para hacer el cómputo. Y esto implica una capacitación distinta. Ahora, en efecto, los soples participan en incluso las adendas específicas a los manuales de capacitación en cada estado, para que tengamos claridad de que la capacitación para ese estado se está haciendo correctamente en lo que concierne a lo local. Claro, sí. Y esto es importante. Ellos participaron con nosotros en el diseño incluso de los manuales de capacitación que permitirá tener la capacitación no solamente para lo federal, sino para lo local, de acuerdo con las diferentes normas, porque cada estado tiene sus diferentes normas y hay que respetar. Claro, el que se encarga de hacer la capacitación es el equipo homogéneo de CAES, que solamente son del INE, y que nosotros capacitamos a los CAES con estas diferencias en cada estado para tener la precisión. Tú sabes de esto, Rodrigo, estuviste aquí, sabes lo complicado que puede ser, estuviste en un órgano local como el del DF, y sí tenemos que ser muy precisos en la capacitación para no incurrir en errores, porque las normas son distintas. Ese es el reto que tenemos en este año. Es la primera vez que lo vamos a hacer, y de primera vez en más de la mitad de los estados de la República. Entonces sí es un reto importante. Claro. Ahora, en términos globales, ¿de cuántos números más o menos estamos hablando? ¿Cuántas casillas se van a instalar? Por lo tanto, ¿cuántos funcionarios se necesitan, se deben capacitar a nivel de todo el país? ¿Más o menos tienes una visión global? Yo te puedo decir lo siguiente. Estamos terminando ya la definición del número de casillas que vamos a instalar. Como tú sabes, eso lo acuerdan los consejos distritales. Y ya en el cierre final andamos por ahí de 148,000, 149,000 casillas. Casi 150,000. Casi 150,000. Habíamos dicho que 155,000 o 152,000, y esto dependía de varios conceptos. Pero ya finalmente estamos llegando a la cifra de 149,000 casillas, más o menos. Ahora, de esas casillas, aproximadamente 85,000 van a ser casillas únicas, porque corresponden a los estados en donde hay elección concurrente. Claro. Y en cada una de esas 85,000 casillas tendremos que tener 6 funcionarios más los suplentes capacitados. Entonces multipliquemos. Sí, claro. 85,000 por 9.
personas Sí, capacitados, cierto, por porque 9. son los 6 más los suplentes. Y en el resto de las casillas van a ser como antes, 4 funcionarios más los suplentes. Y en consecuencia, pues tenemos otro número. Para lograr esta capacitación, contratamos a 39.700 capacitadores electorales. Son el ejército, los llamados CAES, que durante todo este proceso ya hicieron una primera ronda de capacitación para visitar las casas de todos los ciudadanos sorteados y estamos empezando, ya llevamos unos días, con la segunda etapa de la capacitación ya para entregarle los nombramientos a los que fueron considerados aptos, los que fueron sorteados en la segunda insaculación y empezar la capacitación ya específica de que ahora sí lo que te va a tocar hacer en particular es esto. Y en esa etapa estamos. Asumimos que con estos números estaremos en condiciones de arrancar rápidamente la última etapa de definición de los funcionarios de casilla, hacer la capacitación lo más puntual, justamente con esto que precisaba Rodrigo, que es importante, con las definiciones estado por estado de qué es lo que se tiene que hacer y empezar en tiempo la distribución de los paquetes electorales a los presidentes de casilla. A ver, digamos, debut de 17 convenios, más lo federal, más tal, por supuesto que debe suponer un esquema de evaluación y seguimiento distinto del que estaba acostumbrado a ser el IFE, Así es. porque tiene algunas particularidades. Me gustaría alguna reacción en eso. Y dos, porque el tiempo ya va avanzando mucho. Además de esta nueva ley, hay un contexto en el que se están desarrollando las elecciones también inédito. Se está enfrentando por primera vez hay abiertamente algunos grupos que quisieran que no hubiera elecciones. Así es. Nos gustaría también que nos ayudaras a por qué es importante, en honor al nombre de este programa, ir a votar. Pero en fin, vámonos primero al seguimiento. Mira, tienes toda la razón. A la hora de evaluar lo que hayamos hecho después de la jornada electoral, creo que hay un nuevo tipo de evaluación que tenemos que realizar, que es la evaluación de nuestra propia relación con el OPLE. Eso es muy importante. Yo ya podría decir que si estuviera yo en la elección siguiente, tendremos que preparar con mucha anticipación los convenios con el OPLE, tenemos que resolver muchas dudas, tenemos que, esto de las casillas especiales que nos ocurrió en el caso de Querétaro, dudas sobre cómo va a ser el procedimiento de distribución de los paquetes después de la jornada electoral, qué mecanismos vamos a hacer, dudas que están saliendo ahorita cuando estamos a 50 y tantos días de la jornada electoral, los tenemos que resolver desde antes y evaluar eso va a ser muy importante. Igual el funcionamiento de la casilla única. O sea, qué pasó en la casilla, qué tanto la capacitación logró los objetivos y demás para que no hubiera problemas, va a haber que ver qué problemas encontramos. ¿Tú recuerdas cuando tratamos de poner casilla única en Jalisco? Que tuvimos errores como que un paquete de la elección local acabó en la autoridad federal y demás. Bueno, si nos vuelven a pasar esas cosas, que esperemos que no, lo estamos previendo, pues habrá que evaluar ese trabajo, ¿no? Y en lo que toca a lo que dices en la segunda pregunta, sí hay un contexto distinto. Yo te diría que hay tres variables. Primero, la capacitación se hizo más complicada porque la ciudadanía está un poco, ya no es como antes, ahora sí se da cuenta de que hay más ciudadanos que participar y hay que buscarlos más. Y en consecuencia nos tardamos al principio unos días más de lo que esperábamos en encontrar a los ciudadanos. Esa es una primera situación. Y en consecuencia, bueno, pues hubo participación, hubo voluntad de participar, pero hubo que hacer ajustes. En segundo lugar, tenemos este fenómeno. Habíamos sabido de las campañas por el voto nulo, lo vivimos en el nuevo claramente, pero en todo caso era ve, vota y anula. Aquí es un grito distinto, no queremos elección, y lo dicen movimientos sociales en Guerrero, y lo dicen algunos otros en otros estados, y lo dicen grupos de la sociedad civil que no empiezan a no creer que este es el procedimiento como debe funcionar. Bueno,
este es un nuevo contexto que implica no nada más una capacitación distinta, sino también una campaña de difusión distinta sobre lo que es el voto. Y en consecuencia, nuestra campaña para llamar a votar tiene que ser distinta. Tenemos que volver a reevaluar la importancia del voto. Yo siempre he dicho, bueno, aunque un ciudadano solo fuera a votar en una casilla, por quien vote va a ganar. Sí, claro. Y en La consecuencia... autoridad tiene que poner todo como si fueran ir... Exactamente. Por eso estamos imprimiendo 87 millones de boletas, porque el listado nominal completo tiene que estar dispuesto para ir a votar. Si van a votar todos, habrá boletas para todos. Pues ahora te toca ir a votar a ti. Estamos terminando y te pediríamos pues que nos obsequiaras tu voto. ¿Qué queremos que pase esta jornada? Y en fin, como aquí el voto sí, a diferencia de lo que tú organizas, aquí no es secreto, cuando lo termines de emitir o de escribir, perdón, sí nos gustaría que nos los compartieras con el público. Con mucho gusto. Bueno, es un proceso complicado todo lo que nos ha comentado hoy el consejero Arturo Sánchez. Esperamos que a los ciudadanos que vean este programa les resulte más claro lo que va a ocurrir de aquí a la jornada electoral. Es un gran esfuerzo y las autoridades electorales, tanto el INE, que estuvo aquí uno de los consejeros del INE, Arturo Sánchez, como los OPLE se están organizando y creo que Arturo tiene ya listo su voto para que nos lo platique. Yo quiero que los esfuerzos que realizamos el INE y los OPLES para esta elección culmine exitosamente con una gran participación ciudadana, que todos los ciudadanos vayamos a votar. Pues muchas gracias, Arturo. Como siempre, un placer platicar contigo y tenerte de invitado. Si puedes depositar el voto, por favor. Desde luego, y para mí fue un honor estar con ustedes, Rodrigo, compañero de grandes batallas aquí en el anterior IFE, y seguramente ahora con esta nueva tarea que están ustedes realizando, los felicito. No, hombre, muchas gracias, muchas gracias. Pues con esto llegamos al final de esta emisión de A Votar. Muchas gracias por su atención.